Bien, vamos a complementar lo estudiado en la teoría sobre probabilidad con la aplicación de algunos ejercicios que pueden resultar particularmente útiles. Para eso, ustedes están viendo en la pantalla eh, un pizarrón que está siendo filmado para ayudar a la exposición, porque normalmente el apoyo de un pizarrón en este tipo de ejercicios es particularmente útil. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios en esta presentación. El primero de ellos es un poquito complicado, pero nos ilustra mucho sobre cómo aplicar los conceptos que hemos analizado, particularmente de análisis combinatorio, y algunos teoremas que vimos recientemente respecto a la teoría de la probabilidad. Entonces, vamos a tratar de estudiar un ejercicio aplicado que consiste en lo siguiente. Hay un juego que es muy popular en el Ecuador que se llama 40. Les voy a explicar brevemente en qué consiste el juego para quienes no lo han jugado, pero lo que vamos a estudiar es la probabilidad de que se obtenga un evento que es premiado en el juego que se llama ronda. ¿Sí? ¿En qué consiste? Básicamente lo siguiente. Cada jugador al inicio del juego recibe 5 cartas, ¿sí? En forma secuencial, pero no importa el orden. Es decir, recibe lo que se llama en 40 una mano de 5 cartas. Las puede abrir y las puede analizar. ¿Cuántas cartas juegan en 40? El juego se llama 40, entre otras cosas, porque juegan solo 40 cartas, no las 52. El naipe normalmente tiene los números del 1 al 10, más 3 letras que son JQK, en total son 13. Pero se excluyen del juego 8, 9 y 10. Por consiguiente, quedan solamente 10 números. 10 números que son del 1 al 7 más las 3 letras. O sea, 10 números por 4 palos, porque pueden ser pig, corazón, trébol o diamante, ¿sí? Da 40 cartas. O sea, en el juego intervienen 40 cartas. ¿Sí? Ese es un punto importante. ¿Cuándo se da una ronda? Vamos a definir una ronda. Una ronda se da en el 40 si un jugador recibe en su mano 5 cartas y de ellas 3 tienen el mismo número. Llamémosle número también en la JQK para simplificar. Por ejemplo, 3 veces el 7. O sea, yo tengo 7, 7, 7 de cualquier palo y además tengo, digamos, un 3 y una K. Eso es una ronda, porque hay 3 veces un número. Si yo tengo una ronda de 4, sería 4, 4, 4, y el resto puede ser 5 y 9. No, 9 no juega, 5 y K. Entonces, eso es una ronda. Entonces, lo que vamos a analizar es algo bastante complejo, que es la probabilidad de que un jugador, al recibir 5 cartas aleatoriamente de un mazo de 40 cartas, reciba 3 del mismo número en la mano que ha recibido. Y las 2 restantes sean de un número diferente. Eso lo vamos a poner para simplificar, porque de nuevo el análisis es un poquito más complicado. Entonces, ¿qué es lo que recibiría un jugador? Si tiene una ronda de 7, por ejemplo, puede recibir 7, 7, 7, y luego cualquier cosa que sea diferente de 7 y otro número que sea diferente de 7. Esta sería la mano que recibe un jugador si quiere tener una ronda de 7. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Entonces, ¿de qué forma lo vamos a analizar? Les ofrezco yo 2 métodos y ustedes pueden escoger el que les resulte más fácil. No se trata de que ustedes estén en capacidad de replicar problemas de igual complejidad inmediatamente, pero yo quiero que entiendan la lógica de lo que vamos a hacer, que no es una lógica muy complicada. Entonces, vamos a partir del primer método. El primer método nos dice lo siguiente. Digamos, consiste en aplicar el concepto clásico de probabilidad, que dice que la probabilidad del evento R, que pongo R que significa ronda,
La probabilidad de una ronda es igual al número de casos favorables dividido por el número de casos posibles. Tanto el número de casos favorables como el número de casos posibles son muy grandes. En consecuencia, debemos aplicar análisis combinatorios para conocer cada uno de ellos. Comencemos por lo más sencillo, el número de casos posibles. Esto ya lo habíamos visto en la presentación teórica. ¿Qué es el número de casos posibles? ¿Cuántas cartas hay en el 40? 40. ¿Sí? ¿Cuántas cartas hay en una ronda? 5. Aquí debemos poner 5 aquí. ¿Sí? Por consiguiente, ¿cuántas manos diferentes puede recibir un jugador si de un conjunto de 40 cartas recibe 5? Primero, no intervienen las 40, sino solamente 5 de las 40. Y segundo, no importa el orden, porque aquí simplemente recibe las 5 cartas y comienza a jugar. Si no interviene el orden y no están todas, debemos analizar el concepto de análisis combinatorio de permutaciones. Entonces, el número de casos posibles se puede hacer de una forma bastante sencilla, viendo las combinaciones de 40 en 5. Yo no he puesto este número aquí en la pizarra porque es un número muy grande, pero ya sabemos por lo menos cómo establecer el denominador, que es el conjunto de casos posibles, que yo le he denominado N en esta fórmula. Entonces, tenemos esta parte de aquí. Ahora vamos a analizar algo que es un poquito más complicado, que es el número de casos favorables. Y en primer lugar, vamos a ver de cuántas formas pueden darse los números que forman la ronda, que son 3. Porque la ronda es la repetición durante 3 veces del mismo número. Entonces, vamos a analizar un caso particular, que es una ronda de 7, por eso yo he puesto el número 7 aquí. Y luego vamos a ver de qué otras formas puede darse la ronda. Pero para que salga la ronda, cada número, ustedes saben, en la baraja tiene 4 cartas. Esto quiere decir hay 4 7, hay 4 6, hay 4 Ks, etc. De ellas, en mi mano deben salir 3. Entonces, yo quiero saber en cuántas formas yo puedo obtener 3 7 de las 4 que hay en la carta. Eso serían, de nuevo, como no interesa el orden y no intervienen todos, las combinaciones de 4 en 3. Esa es la primera parte de mi mano. La segunda parte de mi mano está conformada por 2 cartas que no pueden ser 7, para que queden exactamente 3. Y el número de cartas que no pueden ser 7, ¿cuántas son? En la baraja serían 36. ¿Por qué 36? Porque la baraja tiene 40, de las cuales excluyo 4, que son 7, me quedan 36. Y de esas, ¿cuántas tengo que seleccionar? 2. La cuarta y la quinta, que son no 7 y no 7. Entonces, para obtener una ronda de 7, ¿cuántas rondas de 7 pueden darse? Las combinaciones de 4 en 3, que me dan los 3 7, más las combinaciones de 36 en 2, que me dan las 2 cartas restantes, que en el caso que yo estoy analizando puede ser cualquier cosa menos un 7. Bien, entonces, estos 2 elementos de aquí, el producto de estas 2 combinaciones, me da el número de casos posibles de rondas de 7. Pero yo no quiero estudiar la probabilidad de rondas de 7, sino la probabilidad de ronda en general. ¿Cuántas rondas de otros números pueden formarse? Hasta 10. ¿Por qué? Porque hay 10 números en la carta, que son As, que le consideramos un número, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están 7 más JQK, que son 10. Entonces, tenemos que multiplicar este número, que es el número de casos posibles de rondas de 7 por 10, para que me dé el número de casos favorables. Entonces, ahora sí ya puedo aplicar la fórmula. Entonces, pongo la probabilidad de una ronda es igual a 10 por las combinaciones de 4 en 3, por las combinaciones de 36 en 2,
Todo esto me da el número de casos favorables, o sea, el número de distintas formas en las que yo puedo obtener una ronda dividido para la totalidad de las manos. Y la totalidad de las manos es las combinaciones de 40 en 5. Bueno, entonces ya tengo la fórmula. Ahora, ¿cómo la puedo resolver? En una forma separada también puedo explicarles cómo meter este numerador y este denominador en Excel, pero es muy sencillo porque las combinaciones se utilizan con la fórmula combin, que habíamos visto en alguna de las presentaciones anteriores, y esto lo calcula directamente el Excel, y una vez que yo he hecho esta operación en Excel, obtengo como resultado 0.038 y algunas decimales más. 0.038. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpreto este número? Bueno, que la probabilidad de obtener una ronda en una mano de 40 es del 3.8%. 3.8%. Es un número comprendido entre 0 y 1. Si yo le quiero convertir en un porcentaje, tengo que multiplicarle por 100 y me da 3.8%, o sea, 4% más o menos. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy jugando muchas veces, por ejemplo, en una noche, el 40, más o menos una de cada 25 veces, más o menos un 4%, yo recibo una ronda. Esta sería la forma más sencilla, tal vez, de calcular la probabilidad de una ronda en el juego de 40 empleando el método del análisis combinatorio. Ya. Entonces, de esa manera hemos obtenido el resultado. Ahora quiero explicarles un segundo método. Esto no para que ustedes se conviertan en expertos en predecir los resultados del juego de cartas, pero sí para que vean cómo pueden aplicarse en casos medianamente complejos los conocimientos impartidos en la teoría. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a descomponer un evento complejo. Un evento complejo está formado por varios elementos simples, que es recibir una mano de 40 en sus pasos elementales. Comencemos. Bueno, el número 10 que está aquí se vuelve a poner acá porque hay 10 números diferentes con los cuales yo puedo formar la ronda. Ahora, este es el primer paso. El primer paso es recibir un 7. Si yo analizo una ronda de 7. ¿Cuántos 7 hay en la baraja? 4. ¿Y cuántas cartas hay cuando quien me está dando la mano me entrega la primera carta? 40. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que la primera carta que yo reciba sea un 7 de cualquier palo? 4 sobre 40. Un décimo en definitiva. ¿Sí? 4 cuarentaos. Pero yo ya recibí la primera carta. Supongamos que la primera carta sea un 7. Entonces, ahora voy a recibir la segunda carta. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda carta también sea un 7? Ya no quedan 4 7, quedan solamente 3. Pero ya no quedan 40 cartas, sino quedan solamente 39. Por consiguiente, la probabilidad de que la segunda carta sea un 7 es 3 sobre 39. Luego voy a analizar la probabilidad de que la tercera carta sea un 7. Quedan solamente 2 7 en la baraja y quedan solamente 38 cartas en la baraja. Por consiguiente, la probabilidad de que el tercero sea 7 es 2 sobre 38. Muy bien, yo he recibido los 3 7. Ahora, la cuarta y la quinta carta pueden ser cualquier cosa menos un 7. Y por consiguiente, ¿cuántas cartas diferentes de 7 quedan en la baraja? 36. Porque ya se han sacado, digamos, porque estoy excluyendo todos los 7. No he sacado ninguna que no sea 7. ¿Y cuántas barajas me quedan? 37, porque ya he sacado 3 de las 40. Entonces, la posibilidad de que la cuarta carta sea un no 7 es 36 sobre 37. Y la última carta tendrá 35 casos favorables y 36 casos posibles. Es decir, quedan 36 cartas, de las cuales 35, porque ya he sacado una, son no 7. Por consiguiente, la probabilidad del evento complejo es el producto de todo esto. Llegamos hasta acá, pero aquí hay algo que no es un quebrado, sino que es una combinación.
¿Por qué el resultado final tiene que multiplicarse, como está escrito aquí, por las combinaciones de 5 en 3? Porque yo he analizado un particular orden en el cual se den los eventos, es que el primero sea 7, el segundo sea 7, el tercero sea 7, el cuarto sea no 7 y el quinto sea no 7. Pero esto puede darse de diferentes maneras. Por ejemplo, la primera carta que recibo puede ser un 9, la segunda carta que recibo puede ser un 7, la tercera carta que recibo puede ser un no 7 y así sucesivamente. Es decir, esto puede ordenarse de distintas maneras. ¿De cuántas formas un conjunto de 3, 7 pueden ordenarse en 5 cartas que forman la mano con las combinaciones de 5 en 3? Multiplicando todo esto, obtengo el mismo resultado, o sea, un 3.8%. ¿Sí? Esta es entonces la segunda forma, el método 2, en el cual yo puedo calcular la probabilidad de obtener una ronda en el 40, y eso de nuevo me da 3.8% aproximadamente, salvando los decimales de menor significación. Bien, una vez hecho esto, entonces vamos a pasar a resolver un segundo problema. Estos son problemas aplicados. El segundo problema es un problema bastante más sencillo, pero nos permite de nuevo estudiar algunas nociones básicas de análisis combinatorio. Y se puede presentar de la siguiente manera. Supongamos que estamos en la oficina del embajador de China. Y el embajador de China ha escrito 3 cartas. La carta 1, la carta 2 y la carta 3. Y ha escrito 3 sobres. El sobre 1, el sobre 2 y el sobre 3. Pero el embajador de China tiene que salir urgentemente porque es llamado por el gobierno chino de una forma imprevista. Y estas cartas tienen que ser enviadas el día de hoy. No está el embajador. Solamente está un ayudante de la embajada que desgraciadamente no sabe chino. Tanto las cartas como los sobres están escritos en chino. Y la persona que tiene que colocar las cartas en cada sobre no sabe chino. Y para mala suerte, la mesa en la que están las cartas y los sobres, tal cual como se ve aquí, pierde su equilibrio y se cae. Y ella tiene que recoger del suelo en forma desordenada las 3 cartas y los 3 sobres. Y tiene que cumplir la orden del embajador, enviar las cartas a sus destinatarios. Y para eso tiene que colocar al azar una carta en cada sobre y ponerlos en el correo. Ella sabe que si es que envía las cartas equivocadas porque se le cayó la mesa donde estaban los sobres ordenados con sus cartas, va a perder su trabajo. ¿Cuál es la probabilidad que cuando regrese el embajador de China, las cartas lleguen a sus destinatarios, todas correctas, y no pierda el trabajo la persona que tiene que enviarlas? Esta es la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy. Muy bien. Entonces, supongamos que la chica procede de la siguiente manera. Va a poner los 3 sobres en orden. Y vamos, digamos, a los sobres les vamos a denominar como A, B y C. Ya. Luego tiene que escoger la carta para el sobre A. Y la carta para el sobre A puede ser escogida de 3 maneras. La carta A,
Vamos a hacer esto un poquito más grande. La carta A, la carta B y la carta C. Pueden ir al primer sobre. El primer sobre, que puede llamarse el sobre A, el sobre B y el sobre C. Bien, una vez que ella ha escogido una carta para el primer sobre, que vamos a asumir que ha escogido, por ejemplo, la B. ¿De cuántas formas puede escoger la segunda carta? Como la B ya está en el sobre A, aquí he puesto la B. Entonces, le quedan la A y la C. Entonces, el segundo elemento puede darse de dos maneras, A y C, y A y C. Supongamos que escoge la C. Entonces, en el segundo, sobre pone la C. Y luego la tercera solo puede darse de una manera, que en este caso sería, como ya está escogida la B y la C, solo puede ser A. Entonces, ¿de cuántas formas pueden ordenarse los sobres? Los sobres pueden ordenarse de cuántas maneras, de la forma en la que puede escogerse la primera carta, que son, entonces en el número de casos posibles va a ser 3 formas en las que se selecciona la primera carta, por 2, número de formas en las que se selecciona la segunda carta, por 1, número de formas en las que se selecciona la segunda carta, que esto es igual a 3 factorial, que es el número de sobres y de cartas, que es igual a 6. Entonces, el número de casos posibles son 6. Entonces, ahora lo que conviene es enumerar o poner las secuencias posibles en las que este evento puede realizarse. Ya sabemos que hay 6. Como 6 no es un número muy grande, yo puedo simplemente poner los resultados. Y los resultados serían ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. Ya. Estas son las 6 maneras en las que pueden meterse las cartas en los sobres A, B y C. ¿Cuántas de ellas son correctas? Solamente la persona que hizo esto va a conservar su empleo si hace lo primero, lo de arriba, ABC. En este caso, el número de cartas que llegan a sus destinatarios en China es igual a 3. O sea, las 3 cartas se reciben correctamente. Aquí, la persona A recibe la carta. La persona C recibe la carta equivocada y la persona B recibe la carta equivocada, por consiguiente hay 1. Aquí la persona B recibe la carta equivocada, la persona A recibe la carta equivocada y C solo hay 1. Aquí la persona B recibe la carta equivocada, la persona C recibe la carta equivocada y la persona A recibe la carta equivocada. Todos reciben cartas equivocadas. Aquí C, A, B, todas reciben cartas equivocadas. Y aquí una recibe una carta correcta, que es B, y los demás reciben cartas equivocadas. Entonces, ¿cuál es la distribución de probabilidades? Yo voy a poner X y la probabilidad de X. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que todas reciben las cartas correctas? 3. 3 es el número de personas que reciben la carta correcta. Y la probabilidad es 1, porque solo hay un caso donde recibe la carta correcta, en 6. Luego la probabilidad sería un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 personas reciban la carta equivocada, la carta correcta y la carta equivocada es 0, porque no hay esos casos? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona reciba la carta correcta y 2 reciban la carta equivocada? En este caso, 1, 2, 3 en 6. O sea, un medio. ¿Y cuál es la probabilidad de que nadie reciba la carta correcta y todos reciban la carta equivocada? 2 sextos.
Recuerden, la suma de probabilidades tiene que ser igual a 1. 1/6 más 3/6 más 2/6 es 1. ¿Está bien? En consecuencia, la probabilidad de que la persona que se le cayó de la mesa las cartas en chino y no sabe qué carta debe poner en qué sobre, la probabilidad de que nadie se dé cuenta de que cometió ese error y que conserve su trabajo es de 1/6. Este es un ejemplo interesante que nos permite aplicar algunas nociones. En primer lugar, un evento complejo que puede analizarse difícilmente por sí mismo, puede analizarse con mayor facilidad descomponiéndolo en eventos simples. La segunda cosa importante que hemos visto es que el número de casos posibles es 3 factorial, que en este caso se aplica la noción de permutaciones, ¿sí? Y lo demás simplemente se hace una función de probabilidad y de esa manera queda resuelto el problema. Esta es una segunda aplicación que puede resultar interesante. Y ahora vamos a pasar al tercer ejercicio, que es bastante sencillo y que ya fue enunciado en la presentación anterior, que nos va a permitir conocer qué ocurre con el lanzamiento de 2 dados, que es un evento compuesto. Entonces, yo les decía que puedo crear una representación cartesiana del lanzamiento del primer dado con la variable x. X puede valer 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En el eje Y yo puedo poner el segundo lanzamiento con los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son los casos posibles? Bien, yo puedo construir todos los casos posibles simplemente haciendo una malla aquí y poniendo los puntos de intersección. Que esto ya lo vieron en la teoría, como ejemplo construido utilizando el Excel. ¿Cuántos puntos yo puedo dibujar en esta malla? Son 36. 6 formas en las que puede darse el evento A, y la secuencia A y B puede darse de 6 por 6 formas, en este caso 6 al cuadrado, que serían 36. Estos son los 36 elementos que representan mi espacio muestral. Por consiguiente, el espacio muestral en el análisis que nos indica de cuántas maneras puede obtenerse un resultado en la secuencia de lanzamiento de 2 dados es de 36. Eso en relación al número de casos posibles. ¿Sí? Cada evento elemental tiene una probabilidad, es equiprobable porque el dado está equilibrado, por consiguiente, todos los elementos pueden obtenerse con el mismo valor, el mismo número de probabilidades, y en este caso, entonces, la probabilidad de obtener cualquiera de estos resultados es 1 sobre 36. No un sexto, sino un 36. Por ejemplo, la probabilidad de obtener este resultado, que sería 4 en el primero y 3 en el segundo, es un 36. Ahora bien, ahora vamos a analizar no la probabilidad de un evento en particular, sino la probabilidad de una función que yo obtengo luego de lanzar 2 dados, que es la suma. Entonces voy a analizar la probabilidad de la suma de los lanzamientos. Y la suma es un número cuyo mínimo es 2. Yo voy a poner X. 2. ¿Cómo tengo 2? Si obtengo 1 en el primero y 1 en el segundo. Luego yo puedo obtener 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12. Y aquí voy a poner la probabilidad de la suma. Bueno, comenzando con el número 2. Si yo veo en el tablero, ¿cuántos casos me permiten sumar 2? Bueno, en realidad hay uno solo. Yo obtengo un 1 en el primero y un 1 en el segundo. Por consiguiente, el número de casos favorables es 1 y el número de casos posibles es 36. Por consiguiente, la probabilidad de obtener un 2 es un 36. ¿De cuántas formas yo puedo obtener una suma de 3? Esto es un poquito más difícil. Yo diría, hay 3 maneras. Perdón, hay 2 maneras. Esta, que sería 1 en el primero y 2 en el segundo, y esta que es diferente, que es 2 en el primero y 1 en el segundo. Serían 2 sobre 36 avos. 2 sobre 36. Y 4. 4 va a ser un poquito más difícil y así voy a ir viendo en cada caso. Lo que descubro es que para cada número la probabilidad no es igual, es un poquito diferente. Entonces yo voy a tratar de hacer un método un poquito más fácil para descubrir el número de casos y es plantear la ecuación de la recta usando geometría analítica que dice el primer lanzamiento, que es X, más el segundo lanzamiento, que es Y, es igual. Por ejemplo, yo quiero tomar 7. Quiero obtener la probabilidad, digamos, la probabilidad de que la suma me dé 7. Entonces yo diría, despejando la Y igual a 7 menos X. Y igual 7 menos X es la ecuación de una recta. Entonces, yo puedo tratar de escribir esta recta. ¿Sí? Entonces esta recta va a pasar por este punto de aquí. Y aquí va a tomar el 7. Y yo puedo trazar la recta uniendo estos dos extremos. Y esta recta se llama Y igual 7 menos X. Entonces, esos son todos los puntos de esta recta suman 7. ¿En cuántos puntos esta recta intercepta mi espacio muestral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por consiguiente, aquí tengo 6 sobre 36. Pero en vez de hacer X más Y igual 7, yo puedo hacer ahora X más Y igual 6. Y aquí quedaría 6. Tengo otra recta. ¿Cuál sería la otra recta? Aquella que suma 6, que está aquí un poquito más abajo. Y en este caso, ¿en cuántos puntos se me intercepta? 5. Entonces yo tendría 5 sobre 36. Y así yo podría ir moviendo el valor de la suma de los dos dados, por ejemplo, para 8. Yo tengo esta recta y aquí también tengo 5. 5 sobre 36. Y así puedo ir llenando. Entonces esto va a dar 4 sobre 36. Esto ya va a dar 3 sobre 36. Esto va a dar 4 sobre 36. Esto va a dar 3 sobre 36. Esto va a dar 2 sobre 36. Y al final voy a tener 1 sobre 36. Entonces, esta es la distribución que luego vamos a ver un poquito más en la clase. Y de esa manera, entonces, podemos obtener el resultado que queremos. Y esta es lo que se conoce la función de probabilidad de la suma de del lanzamiento de dos dados que puede luego complejizarse al lanzamiento de 3 dados y así sucesivamente, que la vamos a graficar posiblemente más adelante. Bueno, muchas gracias y con esto terminamos la presentación del día de hoy.